de vuelta, vamos a dar inicio a nuestra entrevista central. Ya tenemos con nosotros al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, quien anoche pronunció un discurso a la nación específicamente sobre el tema de la reelección, su postura y también propuestas concretas de cuáles son los temas en los que debería estarse enfocando el país en este momento. Le damos la bienvenida, como siempre, con mucho gusto aquí a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes por invitarme y permitirme compartir con su muy numeroso público estos minutos. Sus críticas fueron duras, directas. ¿Hacia dónde cree que debemos comenzar a caminar en un momento en el que parece que estamos empantanados en un proceso corrupto, complejo y que no nos lleva a ningún otro lado que simplemente la decisión de un partido? Bueno, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que irnos a la matriz, y la matriz está en un modelo que ha instaurado un partido, que además ese partido tiene la pretensión de reproducirlo a toda costa, como un monstruo que se alimenta a sí mismo, porque ese partido se reproduce precisamente, se reproduce en el poder, desde el poder, usando los recursos del poder. Y ese monstruo que se alimenta a sí mismo, tiene entonces, la sociedad es la única que puede pararlo y que puede detenerlo. Y entonces tenemos que atacar el problema en su raíz. Lo primero es que ahí la sociedad tiene que entender que ya no puede seguir el PLD, que el PLD ha tenido 4 oportunidades en un modelo único que ha instaurado, que empezó en el 96 y que continúa hoy. Y ese modelo tiene elementos que son identificables muy claramente. Ese modelo fracasó, ese modelo no sirvió. Entonces hay que cambiar el partido y ese modelo de ejercicio del poder y de administrar el Estado. Ese es el primer punto. Y para eso la sociedad entonces es la sociedad la que tiene que reaccionar y desplazar ese modelo. Eso nos plantea una cuestión y es entonces hacia dónde. Nosotros planteamos, hay que hacer un cambio de rumbo. Y precisamente la cuestión básica es que nos convenzamos que no es suficiente solo con sacar al PLD para seguir haciendo lo mismo, que esta vez es necesario que saquemos al PLD, pero que nosotros ataquemos en sus raíces los males del problema en cada una de las áreas, porque aquí no se trata de cambiar la bandera que está ondeando en el Palacio Nacional, la bandera del partido que está ondeando, ni se trata de un cambio de rostros, se trata de hacer un cambio de rumbo, de enderezar este país. Entonces, para nosotros eso es básico, que entendamos que el cambio político es para producir un cambio de rumbo, porque si algo hemos repetido durante estos 54 años, es que hemos hecho cambio político, pero ha continuado el mismo modelo, el mismo esquema. Es un sistema que no está funcionando. Entonces ya llegó la hora de que nos planteemos de manera clara, no es suficiente con quedarnos en la superficie. Tenemos que atacar el fondo. Y esa es la propuesta de Alianza País. Pero es que aparenta ser que el país está metido en un túnel sin salir, en un tubo de esos de 44 pulgadas, normalmente hay una entrada y no hay salida. Es que todas las instancias donde la ciudadanía puede recurrir están cooptadas. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ¿cuál es el camino? Creando conciencia en la sociedad para que reaccionemos de una manera u otra, pero ¿a dónde ir? Bueno, el camino es la sociedad, son las calles, es la opinión pública, porque ellos tienen cooptado. El camino son los partidos políticos también. Claro que son herramientas, diferenciando dentro de esos partidos políticos, porque hay partidos que están cooptados y hay partidos que son alternativos a esto que no funciona. Pero la cuestión es que ellos tienen cooptados el aparato del Estado. Trujillo cooptó el aparato del Estado. Balaguer cooptó el aparato del Estado. Y la sociedad encontró salidas. En un caso ajusticiando al tirano, en otro caso por la vía democrática, como en el 78. Lo lamentable es que en ambas ocasiones, cuando hemos salido del enemigo aparente, entonces hemos seguido reproduciendo el modelo.
Entonces ajusticiamos a Trujillo, pero siguió el trujillismo. Salimos de los 12 años del doctor Balaguer, pero entonces los otros gobiernos reprodujeron y luego retornó. Esta vez tiene que ser diferente, esa es nuestra apuesta. Esta vez tiene que ser diferente. 54 años de esta transición democrática son suficientes para que nosotros ahora no solamente cambiemos el conductor y el carro, sino también la ruta. Claro. Hay que cambiar la ruta. Porque el conductor es malo, el carro es malo, pero la ruta nos lleva al precipicio. Exactamente. Entonces ahora ahí tiene que hacerse así, a fondo. Desde su punto de vista, ¿qué tan delicado es este momento que nosotros estamos viviendo? Una modificación a la Constitución, estas alianzas que se están dando y se están preservando. ¿Qué tan delicado que usted le puede explicar a la gente qué es lo que está pasando para que la gente pueda despertar y entender qué es lo que estamos viviendo? Mira, tal vez hasta... Se hablan de congresistas se están comprando, tal el vez otro sea está haciendo hasta un poco, hasta extraño lo que voy a decir. Porque mira, el presidente Medina, durante sus primeros años, cuidó mucho la forma. Y en alguna medida legitimó un nuevo estilo, en el cual la sencillez, determinado nivel de escrito, la espontaneidad, digamos que ese cuidado de la forma, nosotros siempre dijimos, cuida la forma pero no ataque el fondo, siempre lo dijimos, pero cuidaba las formas, y digamos que eso en alguna forma comenzó a dar un cierto resultado positivo que legitimaba a la propia presidencia y había un respiro, un pequeñito respiro institucional. Lo grave de esto es que lo que hicieron con las manos lo han destruido con los pies, lo han machacado y pisoteado, porque nos ha puesto de nuevo en primer plano que aquello era todo forma. Porque aquí lo que está en la crisis institucional en que está envuelto este país es de la mayor peligrosidad. Cuando una sociedad no tiene instituciones y no hay respeto a la ley, es una sociedad que avanza hacia el caos o que puede avanzar hacia el caos porque no hay nada que frene. Es decir, yo me preguntémonos, ¿quién tiene credibilidad y respeto por ese Congreso? Pero el Congreso es el poder legislativo, es el primer poder del Estado en una democracia. Diputados y senadores son, en principio, los representantes de las comunidades. Claro, del pueblo. Del pueblo. Cuando estamos hablando de esta degradación moral, estamos hablando de una degradación moral del primer poder del Estado. Pero cuando nos damos cuenta que esa degradación moral en que está ese primer poder del Estado se produce a instancia del primer magistrado de la nación, que es el presidente de la República, por la ambición de permanecer en el poder, entonces nos damos cuenta que todo eso está perdido. Y cuando nos damos cuenta que el poder judicial está cooptado para legitimar eso, entonces de pronto el horizonte está oscuro. Está incierto. Para producir cambios hay que acceder al poder. Usted se propone como una opción de cambio a ese rumbo, a ese carro, a ese todo que usted plantea en su metáfora. Pero según lo que vemos en las encuestas todavía, esos grandes partidos mantienen la mayor parte de la intención de voto. ¿Cuál es la estrategia de Guillermo Moreno para acceder a esas cuotas de poder que le permitan producir cambios? Es una pregunta de largo alcance. No vamos a tercero. Bueno, mira, pero puede ser dicho de manera muy sencilla. Nosotros hemos estado construyendo una propuesta política, un partido político, porque en el sistema democrático tenemos que acceder a través de una formación política. Nos hemos cuidado de entender que el problema no es llegar para desde solo y llegar y entonces prometer allí los cambios, no. Que parte de los cambios empieza en el hoy, que empieza construyendo una propuesta política que en su construcción, en su práctica sea también diferente.